Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 15, ofrece atención psicológica a través del dispositivo Psico, el cual está conformado por profesionales matriculados de amplia experiencia, cuya práctica se encuentra regulada por la Ley 10.306. El dispositivo ofrece atención a niños, adolescentes, adultos, pareja y familia, con aranceles institucionales. Más información, comunícate por WhatsApp al 11 64 64 21 63 o ingresa a www.cpci.org.ar. Atención clínica, y allí podrás comunicarte con un advisor de la zona. Quédate en casa. Bueno, acá volvimos, Susana. Y ahora en la pantalla somos 4. Bueno, ¿quiénes son nuestros invitados? Así le damos la bienvenida. Bueno, le damos la bienvenida a Magdalena Sarmiento y a Santiago Netri. Vos sabés que ellos están trabajando desde hace un tiempito, ofreciendo desde una especie de pequeño emprendimiento, por llamarlo de alguna manera, más ligado a lo psicológico, que se llama Red Nuestro Norte, donde ellos desde hace un tiempo ya vienen organizando charlas abiertas, ¿no?, sobre distintas temáticas. Y ellos nos propusieron para hoy hablar un poco sobre, el título un poco que nos propusieron es Responsabilidad Adulta, la habilidad para dar respuestas a las circunstancias de la vida. ¿Sí? La palabra responsabilidad, no sé, yo no la vengo escuchando mucho últimamente, con lo cual la verdad que nos vendría bárbaro incorporarla en nuestro glosario diario, ¿no? Así que bueno, bienvenidos a ambos. Un placer. Muchas gracias. Bueno, y bueno, ¿qué les parece si empezamos si retomamos un poquito esto de la responsabilidad, ¿no? Una palabra tan usada, ¿no?, o tan poco usada, pero que a veces, no sé, ¿qué entendemos por responsabilidad en general? Es una buena pregunta empezar por ahí, Marián, porque nada, uno dice responsabilidad y por ahí aparecen como muchos significados con respecto a la palabra, ¿no? Y muchas veces la responsabilidad ha tomado el tono de peso, de exigencia o mandato, ¿no? Que se la lleva más al lado de tenés que ser responsable, ¿no? No nos vamos a meter por ese lado, sino que al revés, desde la psicología humanista gestáltica, el concepto de responsabilidad es uno de los conceptos bases para pensar el acompañamiento terapéutico a personas y para pensar la madurez en términos del desarrollo de la persona, ¿no? Porque la responsabilidad hace alusión a la capacidad de hacernos cargo y responsables de las respuestas que damos en nuestra vida, pero es en contacto con nuestros sentimientos, sensaciones, pensamientos, en vínculo con un otro en determinada situación, ¿no? Le fui poniendo bastantes aspectos, ¿no? Pero está el aspecto cómo me relaciono conmigo mismo, con lo que yo creo, pienso, siento y hago. Es algo muy sencillo lo que estoy diciendo, pero a veces es muy difícil y no se ve tanto que las personas podamos habitarnos de una manera consciente con estos registros. Porque a veces andamos un poco irritables y quizás proyectivos. Esto quiere decir estoy de mal humor y con lo que primero me encuentro en la vida voy peleándome y pienso que el problema fue el semáforo o el problema fue que mi hijo hizo tal cosa, y a veces no tengo registro que quizás ese día yo ya amanecí con malestar porque tengo nervios, porque tengo una reunión que me pone nervioso, pero con los primeros que me voy encontrando quizás me voy peleando, ¿no? Entonces, ya para empezar, la responsabilidad hace alusión a la capacidad de ir dándose cuenta y aprender a contactarnos con nosotros mismos, porque eso lleva a una madurez y un aprendizaje, ¿no? Estos pensamientos, emociones, sensaciones, ¿no?, y valores que tenemos, si no les llevamos la atención, puede ser que queden de manera no consciente, no inconsciente en términos freudianos, ¿no?, psicoanalíticos de un inconsciente al cual no accedemos, sino fuera de la conciencia.
Entonces, en Gestalt nosotros apostamos mucho a trabajar con este recurso que es el darse cuenta, y es una enseñanza hacia nosotros mismos de aprender a autopercibirnos, ¿no? Y es un primer paso para poder ser responsables, ¿sí? O sea, Eh, la sí, sí, responsabilidad al principio sería con uno mismo y esto se trasladaría en forma inmediata con el otro. ¿Sería así? exactamente, Susana, es así, ¿no? Porque yo con esos registros personales, yo me vinculo en un entorno, con un otro, en una situación, ¿sí? Entonces, yo le voy a adjudicar a ese otro, si seguimos con el ejemplo del malestar y mal humor, ¿no? O de nerviosismo, le voy a adjudicar a mi hijo esa mañana que tardó en ponerse los zapatos un poquito más, esos nervios que yo tengo. Entonces, si yo tengo mi registro, digo, bueno, es que tengo una reunión y estoy alterado. Entonces, a mi hijo, bueno, le diré, estoy apurado, respiraré 3 veces profundo, pero lo voy a tratar de una manera distinta si yo reconozco mis nervios previo al encuentro con él, ¿no? Entonces va a afectar mi modo de vincularme, si yo me hago responsable de lo propio o si yo voy inconsciente al estilo acting, ¿no? Como una cuestión más de eh, acción-reacción. El estrés muchas veces, y bueno, hablando en estos momentos de tanto estrés con esta situación tan particular mundial que vivimos, el estrés a veces va en contra de la responsabilidad, porque muchas veces cuando estamos muy acelerados mentalmente, confundidos emocionalmente, habitando varias emociones a la vez, eh, bueno, poder frenar y autopercibirnos es una decisión. Entonces, Bien. en esta época, ¿no? Donde la pandemia nos está poniendo a todos en juego, ¿no? De ponernos, no digo víctimas, pero como pasivos a padecer un poco los efectos de todo esto, o cada uno desde su lugar, cómo nos responsabilizamos con, ¿viste? Con nuestros vínculos, con nuestro sentir, con nuestras situaciones muy cotidianas, para ver cómo de alguna manera enfrentamos estos avatares tan terribles, ¿no? Y tan nuevos. Sí, ahí quería aportar a lo que dice Magda. El hecho de, incluso si uno busca en el diccionario responsabilidad, hay una de las acepciones que es habilidad para dar respuestas, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, si ser responsable es empezar a dar respuestas al entorno, podríamos, incluso yo a Magda la conocí hace muchos años que venimos compartiendo un equipo de supervisión de casos, y sí que notábamos, ¿no? Que la responsabilidad está casi en todos los ciclos, nosotros lo llamamos de desarrollo, la infancia, la adolescencia, la juventud y la adultez, pongámoslo entre comillas, ¿no? Que hay que ver cuando uno comienza a ser adulto. Y la responsabilidad en términos de dar respuesta está desde que estamos naciendo. Desde que nacemos ya estamos dando respuesta. El tema es que en la infancia el tipo de respuesta está asociada al vínculo de afecto y de apego casi que hay con los padres por necesidad, y mis respuestas están asociadas a ese entorno y con ese objetivo, ¿sí? Tomar a estos padres o que los padres nos tomen, ¿no? Y que nos conduzcan en la vida en términos afectivos. Ahí nosotros siempre ya hemos dado unas charlas de un concepto que lo llamamos matriz afectiva, de qué pasa en ese momento con las matrices de afecto. En la adolescencia se pone muy en juego la identidad. Por lo tanto, mis respuestas, mis rebeldías, mis omisiones, mis obediencias, van a estar muy en juego en búsqueda de esa identidad, ¿sí? En la juventud estamos apropiándonos de nuestros recursos, casi como ya diferenciado de nuestros padres, empezamos como a estudiar, incluso después cuando terminamos de estudiar queremos trabajar de lo que estudiamos, porque ahí hay una apropiación de recursos propios, y nuestras respuestas van en base casi como en una entidad productiva. Soy viril, construyo. Y en la adultez, que lo dejamos así como una especie de arquetipo, podríamos decir que la responsabilidad es el emblema máximo
¿Por qué? Porque en teoría yo ya estoy formado afectivamente, ya tengo una identidad y empiezo a tener recursos. Lo hablo en términos evolutivos, ¿no? Pero para que nos permita reflexionar al respecto. ¿Y qué se pone en juego en la adultez? Justamente la capacidad de decidir responsablemente. Y ahí hay una diferencia muy grande entre un adulto, entre comillas, y un adolescente. Muchas veces el adolescente, en pos de la rebeldía, porque está ganando identidad, toma decisiones sin medir las consecuencias, ¿sí? No sé, le saca el auto al papá sin registro, choca y después lo va a abrazar al padre porque real lo necesita en base a esa dificultad. Lo hemos visto en consulta varias veces, ¿no? Entonces, hay una decisión en donde él se siente grande o está tratando de encontrar esa identidad, pero no hay una consecuencia. En la responsabilidad adulta empieza a haber un hacerse cargo de la propia vida, en esto que decía Magda, ¿no? Si proyecto, para utilizar un mecanismo de defensa, algo propio en algún hijo que se portó mal, pero porque yo internamente estoy afectado por algo, la primera responsabilidad es darse cuenta de eso consigo mismo, para después salir al entorno, ¿no? Pero hay una responsabilidad que es propia e íntima y en el aspecto adulto se pone en juego en la toma de decisión y en qué respuestas damos, porque a veces damos, siendo, en mi caso, con 41 años, a veces doy de respuestas de adolescente, en un vínculo o lo vemos en consulta, ¿no? O a veces me encapricho con una situación, ¿sí? Entonces estoy dando respuestas de algunos ciclos de desarrollo que por ahí necesitan una actualización, una resimbolización o trabajar algunas cuestiones en lo psicológico. No me quiero poner muy técnico porque sé que nuestra audiencia por ahí con los ejemplos se hace una imagen más clara, pero y hablando de ejemplos, el otro día le compartí a Magda que para poner un ejemplo de esto, ¿no? Llega a consulta un muchacho de 40, casi como yo, y cuando llegó dije, él está ubicado desde su adolescente. Biológicamente tenía 40 años, pero viene y me dice, llegó todo empilchado, dejó su moto en la puerta y plantea un motivo de consulta casi adolescente. Mirá, no, ahora me quiero hacer un tatuaje porque estoy en un momento de mi vida muy, muy distinto. Bueno, hubo que profundizar. Lo que quiero traer al juego es que a veces las respuestas, en su momento, en la adolescencia, en donde estaba trabajando su identidad, por ahí no pudo suceder eso y después lo vamos trasladando a la famosa crisis de los 40, llamémoslo, ¿no? En donde estamos buscando la identidad. En los procesos lo que intentamos hacer es que esa persona tenga la oportunidad de encontrar su identidad en contexto y entorno a sus 40 años, pudiendo resimbolizar aquel adolescente y lo que quedó pendiente, pero trayéndolo a la escena actual, al aquí y el ahora, y que desde ahora pueda dar respuestas constructivas para su vida. ¿Sí? Sí, no yo creo ahí, Santi, bueno, que esto, a ver si... Susana, dale. No, bueno, no decís Magda y no, yo. por ahí lo que quería abrir un poquitito de esto, en relación a estas diferencias, Santi, que estás haciendo, quiero decir que de repente, por ejemplo, tomando el ejemplo de este señor, ¿no? No es lo mismo estar en los 40 años en una búsqueda ciega, quizás adolescente, reeditando algo que me quedó pendiente, ¿no? Quizás si en mi adolescencia no pude ir en búsqueda de mi deseo, no pude por ahí traspasar ciertos mandatos para explorarme, puede que aparezca en una crisis de otro momento de la vida esa necesidad que quedó pendiente. Ahora, de un modo responsable, favorecer la responsabilidad, que sería, por lo menos dentro del encuadre terapéutico, favorecer el registro y la conciencia de que estoy parado en un lugar yendo a buscar algo que no hice, ¿sí? Pero reconociendo mi edad, con mi actualidad, con mis responsabilidades, con lo que sea mi contexto actual, y se le suma
esto que quedó pendiente. Pero no es lo mismo, de una manera inconsciente, transformarme en, qué sé yo, en un grupo de motoqueros que sale a la noche y bueno, y me desligo un poco de la vida que estaba teniendo porque necesito vivir este sueño, ¿no? Digo, el nivel de responsabilidad y de conciencia que uno tiene con respecto a su mundo interior y sus búsquedas puede hacer la diferencia. No sé, Susana, si con esto Es un queda poco más lo que te claro. iba, claro, es un poco lo que te iba a preguntar y quería preguntarte, bueno, si el tema de la identidad no se va forjando quizás durante toda la vida, porque bueno, durante toda la vida también hay diferentes cambios. Y quizás quería desasociar un poco que, bueno, que quizás alguien por más que tenga 40 años pueda querer hacerse un tatuaje, no necesariamente. Claro, claro, porque tampoco, digamos, puede ser que alguien lo quiera hacer con sus 40 años, por otras causas, quizás, digo, ¿no? Sí, 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 ni se hablar, ni sobreentiende. hablar. Yo creo que eso es como, de alguna manera, Santi, con tu propuesta es armar el cliché de la repetición, ¿no? De cuando caemos en un prototipo que añora la edad que no tenemos. El tatuaje hecho de una manera responsable, consciente, y porque lo deseamos, no hace a una etapa distinta. ¿No? Me parece que, Santi, cuando dijiste estas características, te referís más a un hombre que quizás le quedó pendiente, ¿no? Explorar, Incluso sentirse libre. al cómo Sí. vive el adolescente, ¿no? Que busca identificación, busca identificarse con los grupos para ir forjando como dice Susana, esta etapa de la identidad. Comparto que la identidad se va desarrollando y se va, a mí me gusta utilizar el concepto de desplegando, ¿no? Se va desplegando en distintos momentos de la vida, en donde incluso la vida biológica nos va acompañando o nos va dando distintas oportunidades, ¿no? Eh, Sí, entonces, quizás, Santi. No, dale, dale. no, en ese sentido era asociarlo a cómo vive, qué busca el adolescente, busca identificarse con un grupo de entorno. ¿Por qué? Porque empiezo a ser una saludable, quiero desidentificarme de mis padres para ver quién soy, ¿sí? Entonces, si puedo pertenecer a un grupo de pertenencia, mejor, porque ahí empiezo a encontrar esa identidad. Y a veces encontramos esto, lo encuentro yo en mi vida, y quiero ser honesto en algunas cuestiones que me pasan, de incluso en algunos vínculos, digo, ¿cómo estoy respondiendo? Y ahí va la cuestión, ¿no? Porque si ponemos atención en los distintos universos que habitamos, ¿qué le respondí a mi mujer? Porque a veces respondo como un niño encaprichado y digo, esto es lo que quiero desde mi ser hombre, ¿sí? Hoy actualizado, o se me está filtrando algo que no va a ningún lado, que no suma, que es un indicador que puedo tomar para seguir trabajando, como dice Susana, en la identidad. Sí, Santi, ¿sabes? Por ahí agregarle algo, ¿no? Que por ahí desde la Gestalt también, articulándolo con el tema de la responsabilidad y si querés estas conductas, ¿no? Santi, que vos hablás que pueden estar en distintos tiempos. Hay algo que en la Gestalt hace hincapié que dicen que la neurosis tiene que ver con la presentificación del pasado, pero la presentificación del pasado de una manera no consciente, o sea, es como la repetición, ¿sí? Donde en escenarios actuales proyectamos y vivimos padeceres y modos de vínculo pasados, ¿no? Y los reproducimos y tenemos vivencias que tienen que ver con lo que vivimos en el ayer, ¿no? Entonces, muchas veces, y tomando este ejemplo, Santi, que vos dijiste, qué sé yo, en una pareja, ¿cómo estoy respondiendo? Si estoy desde el capricho infantil con algo que me suena familiar de otro lado, no sé si capricho, ¿no? Pero con una modalidad vincular y emocional que tiene que ver con mi historia, o estoy siendo, ¿no? La persona presente, consciente con mis recursos actuales. Entonces, la responsabilidad apunta a la toma de conciencia a veces de esa presentificación del pasado, ¿no? Otra vez me paré con mi mujer en un punto donde siento que no soy libre de tomar decisiones porque ella siempre me pregunta qué quiero hacer y yo siento que le tengo que dar respuestas de todo, ¿no? Y quizás charlando con una persona, yendo un poquito más para atrás, aparece que realmente en su historia tuvo algún vínculo primario, ¿no? Donde tuvo que dar, donde sintió que el otro estaba muy presente, ¿no?
al cual había que pedirle permiso, el cual tenía muchas expectativas sobre él, el cual tenía que, ¿no? Entonces, quizás lo que vamos despejando después, volviendo al presente, es que esa mujer que me está preguntando a dónde vas o qué quieres hacer, me está hablando de mi deseo y una pregunta de acompañamiento y no una pregunta que viene con un tinte de, de exigencia, ¿no? O con una expectativa de algo. Entonces, la responsabilidad... Marian, ¿vas a decir algo? Sí, no, les quería preguntar, entonces ustedes un poco lo que plantean es como un concepto de responsabilidad más auténtico, más trabajado, y lo diferencian de lo que sería la sobreadaptación o la imposición de, digamos, de una manera de ser simplemente por cumplir con las normas. Digamos, ¿sería una cosa así esto? ¿Qué diferencia habría entre estos conceptos? Está bueno lo que decís. Porque justamente es lo opuesto a la sobreadaptación, ¿no? La sobreadaptación en términos del desarrollo, ¿no? Es una conexión con el sí mismo, es una desconexión con lo propio y genuino y ¿no? Es una conexión más quizás con expectativas, mandatos que hemos vivido del entorno y no creaciones propias genuinas, ¿no? Entonces ahí la sobreadaptación hace que, lo que tiene mucho peso es el entorno, los mandatos, lo que hay que hacer, ¿no? Como más desde lo que hay que hacer, lo que se espera, según mi edad y mi momento, qué rol tengo que. En cambio, la responsabilidad es, bueno, en mis circunstancias, en esta etapa que estoy, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que decido? ¿Y qué es lo que tengo? Pero lo que tengo como una decisión incluso también, ¿no? No porque me viene de afuera y me dicen, sino porque, bueno, en este momento estoy manejando, se pone el semáforo en rojo y sé que tengo que frenar y freno. Pero no me peleo con el semáforo porque se puso en rojo y tengo mala suerte. No, estoy atravesado por la ley y el semáforo cuando se pone en rojo hay que frenar. Y desde un modo responsable lo vivo, si querés, con menos pelea interior con el mundo, ¿no? No sé si con Bueno, esto... sí, qué interesante lo que estás diciendo, ¿no? Porque, bueno,